Hola, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de la tarde de esta semana que nos invita a reflexionar sobre el futuro que queremos para América Latina, el futuro y el presente, diría yo, ¿no? Porque de otra manera no lo vamos a poder construir. En este momento estamos dando inicio a esta ronda con un panel súper interesante y muy bien integrado y diverso de desarrollo rural, donde vamos a estar conversando justamente de los desafíos y las oportunidades que nos trae la reactivación económica y post-COVID. Le voy a pedir a los panelistas si pueden prender su cámara. Yo voy a hacer una breve introducción, una breve presentación de cada uno y cada una. No tenemos mucho tiempo, así que voy a tratar de ser breve para dejar la mayor cantidad de tiempo posible a lo más interesante, que son los panelistas, justamente. Me presento, yo soy Paz González, integro el Observatorio Latinoamericano de Acción Climática, donde coordino el clúster de NDC, y también represento a la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Voy a pasar a las presentaciones, como les decía, es súper diverso. Tendremos a Sandra Roncal García, que es ingeniera forestal, actualmente está trabajando en el Ministerio de Agricultura y Riego en Perú, y ella es la encargada del reporte anual de gases de efecto invernadero del sector agricultura. También tendremos luego a Kelly Witowski, espero estar pronunciándolo correctamente, quien es magíster en desarrollo sostenible y lidera el programa de cambio climático y recursos naturales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ella centra sus esfuerzos en promover una agricultura más eficiente, sostenible y baja en carbono y fomentar una participación activa. Tendremos también a Oliver Page, que es especialista líder de medio ambiente y cambio climático para América Latina y el Caribe en el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Él hace 20 años que trabaja con organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil y sector privado, fomentando la población rural de América Latina y el rol del financiamiento climático para enfrentar los desafíos justamente del desarrollo rural. También tenemos a Cristian Enríquez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica de Maule. Él es director del programa de turismo de base comunitaria Los Ríos y es el director ejecutivo de la Fundación Manfred Max Smith y dirige el programa de turismo de base comunitaria Los Ríos. Tenemos a Oscar Guevara, coordinador de cambio climático y biodiversidad de WWF Colombia. Él hace más de 10 años que lidera proyectos y acciones de incidencia política para el posicionamiento justamente de la conservación y el manejo de la naturaleza en la agenda pública, tanto climática como de desarrollo sostenible. Finalmente, también tenemos a Silvia Lipapiloy, ella es líder indígena del pueblo Leco de Larecaja, es fundadora de la Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz y integra el directorio de la Organización de Mujeres en Resiliencia. Actualmente es concejala del municipio de Guanay y representa a los pueblos indígenas lecos y comunidades originarias de la Arecaja. Bueno, como les comentaba, yo soy de Argentina y cuando me invitaron a este panel, que sin duda es súper diverso e interesante, pensaba en cómo percibimos desde las ciudades el espacio rural. Y como Argentina, lo primero que imaginé y que me vino a la cabeza es que la mayor parte de la sociedad seguramente al pensar en el espacio rural se imagina campos sembrados ya sea con girasol, trigo, soja o el cereal que quieran ponerle ahí, o con vacas. Eso es quizás lo más habitual, por lo menos en mi país. Y supongo que en cada país habrá como un imaginario colectivo del espacio rural. Pero vamos a ver que es mucho más que eso. Bueno, ya con la presentación que estuve haciendo de los panelistas seguramente se imaginan para qué lado va a ir. Sin duda, el tema agrícola, del desarrollo y producción de alimentos es algo fundamental, es algo importantísimo y vamos a dar inicio a la charla a través de ese eje. Quería darle primero la palabra a Sandra Roncal para que nos pueda contar cuáles consideras que son los principales desafíos y oportunidades que nos presenta este sector, el desarrollo rural, y que nos permita lograr un desarrollo rural sustentable, verde y sobre todo justo y equitativo. Sandra, nos gustaría escuchar tus palabras.
Muy buenas tardes con todas y todos, y quizás en otros países sea de noche, así que buenas noches también. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del foro. Muy importante conocer la perspectiva de la sociedad civil con respecto a estos temas de coyuntura actual. Bueno, yo, como mencionó Paz, estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura y Riego de mi país, del Perú, y sí quisiera comentarles que los principales desafíos que enfrentamos dentro del sector es generar un desarrollo rural inclusivo, sostenible y justo, por lo que mencionaré algunos aspectos que considero importantes en un escenario post-pandemia. Uno sería repotenciar el apoyo económico a los productores a través de créditos, abonos agrarios y bonos agrarios u otros medios. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Riego brinda el apoyo al agricultor con diversas opciones de financiamiento. Estas como por ejemplo Reactiva Perú, que fue una política a apoyar a todos los sectores después de enfrentar esta pandemia donde la economía estuvo paralizada. Se brindaron financiamiento a través de las principales entidades financieras. También se dio apoyo a través del Fondo Agrario Empresarial, que es un fondo netamente para el sector agrícola. En MIPE también se ha otorgado crédito a empresas del agro con tasas bajísimas de intereses que bordean al 4%, que pueden para continuar con sus actividades productivas. Asimismo, tenemos el Fondo Agroperú y Agroideas para créditos por más de 600 millones de soles, y también tenemos fondos no reembolsables para el desarrollo de planes de negocio. Asimismo, les comento que se está impulsando la generación de puestos de trabajo de forma temporal para mejorar los ingresos económicos de los agricultores, bajo las modalidades de implementación de núcleos ejecutores, donde se destinó 150 millones de soles para limpieza de canales, drenes y bocatomas, y se espera continuar con esta tarea y generar más de 30,000 empleos temporales diarios. Y asimismo, otra opción interesante es el desarrollo de actividades de recuperación de suelos degradados con reforestación. Si bien el sector agricultura es también vemos la parte forestal, y hemos visto también pertinente considerar esto, como considerando que el Perú más del 70% es vegetación forestal. Otra medida es implementar políticas para modificar los patrones de consumo, promoviendo el consumo interno de los principales productos de exportación con alto contenido proteico. ¿Por qué les menciono esto? Porque se ha visto que la pandemia nos ha enseñado que uno de los problemas de la población es por la obesidad que presentan. Y eso nos hace más vulnerables a esta enfermedad. Entonces tendremos que modificar nuestros hábitos alimenticios y principalmente consumir lo que nosotros producimos, porque nos hemos dedicado a exportar nuestros productos de alto valor nutricional, como la quinoa, la kiwicha, el sachainchi y frutas de estación, pero internamente es bajo nuestro consumo de estos alimentos. Entonces hay que generar un mercado interno que permita, en estos casos de pandemia, que ya no se puede exportar en grandes volúmenes, pues mirar hacia adentro y ver también cómo nos estamos alimentando, porque esto sí va a garantizar, si nosotros tenemos una buena salud, por ende vamos a tener mejores posibilidades de salir de forma favorable de esta situación. Otro Muchas punto gracias. importante es, ¿sí? Sí, te dejo terminar la idea, gracias. Sí, fortalecer la diversificación de la producción y el consumo de productos agrícolas no tradicionales en el mercado, y para aprovechar los diversos pisos ecológicos. Y el último punto es generar espacios de información y acompañamiento técnico teledirigido
poniendo en contacto entre los principales centros de investigación y los agricultores, como se viene implementando en otros sectores como el de salud y educación, que actualmente ellos vienen realizando actividades de forma virtual. Entonces tenemos que también adoptar estas nuevas tecnologías para llegar al agricultor, para que ellos puedan acceder a toda esta información que nosotros proporcionamos y generamos a través de nuestros centros de investigación y también a través de las universidades y centros de todo el mundo, porque no hay que restringirnos solamente que nosotros generamos información. Tenemos que generar una red a nivel mundial donde podamos compartir conocimiento y mejorar nuestras capacidades técnicas internas. Muchas gracias, ya creo, para no pasarme del tiempo. Gracias a todos. Gracias, Sandra, te agradezco. Sé que el tiempo es escaso, pero creemos que va a ser muy interesante poder escuchar voces tan diversas. Es muy interesante lo que estaba comentando Sandra recién, tanto los desafíos y oportunidades para potenciar a los productores a través ya sea de créditos u otros mecanismos financieros. Vamos a seguir conversando sobre eso en este panel. También lo que implica generar puestos de trabajo y sobre todo promover el consumo de alimentos tanto, ya sean tanto nutritivos como también de estación y locales, ¿no? En ese sentido, Kelly, quisiera consultarte tu opinión respecto a las inversiones que son necesarias para promover este tipo de consumos de alimentos saludables, locales, y qué tipo de agrupaciones o temas crees que son los que necesitan que sean financiados para reactivar económicamente, no solo que ya aquellos sectores que ya tradicionalmente o agrupaciones que ya tradicionalmente son las más fuertes en el sector de producción de alimentos, sino también para potenciar a los pequeños productores que muchas veces son los más afectados por la crisis climática. Sí, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que tenemos que reconocer que esa crisis de la pandemia sirve como un disparador de innovación, que realmente nos hace cuestionar esos modelos existentes y repensar justamente los temas de inclusión, equidad y sustentabilidad y las intersecciones entre ellos. Y eso es un tema como muy complejo en América Latina, justo por la gran heterogeneidad de sistemas y de las personas que conforman el sector en América Latina. Yo creo que una de las grandes oportunidades que el pandemia nos presente es justamente esa revalorización del rol del sector agropecuario y un mayor reconocimiento de ese gran trabajo valioso que los productores y productores hacen todos los días. Es una actividad que no ha parado, aunque sí ha sufrido durante esta pandemia. Lo cual ha expuesto como las vulnerabilidades del sector, pero también ha visibilizado las conexiones de la agricultura con otros sectores. Es fundamental seguir fortaleciendo esto. Queda claro que la respuesta no puede ser, o tiene que ser una respuesta holística e integrada. No sirve darles insumo a los productores si después no tienen dónde vender sus productos, si no tienen servicios de transporte que les ayudan a llegar a los mercados y satisfacer las demandas de los consumidores. Y creo que un futuro del sector agro es mucho más riesgoso si no enfocamos desde ya en la ambición climática y de lograr metas tanto de resiliencia como de mitigación en el sector. La agricultura, como todos sabemos, es el motor de desarrollo del sector rural y sin eso va a ser difícil lograr los múltiples metas, tanto de resiliencia, de restauración de suelos, de degradación, de metas de neutralidad de suelos, de salud, de seguridad alimentaria, sin que el sector agropecuario juegue un papel más protagónico y que sea reconocido por la multifuncionalidad que tiene.
Hemos visto también en esta época como los niveles diferenciados de riesgos de diferentes poblaciones y la necesidad de crear soluciones que capitalizan en los aportes tanto de las mujeres como las juventudes, que se basan en la ciencia, pero también que se dialoga con los saberes tradicionales. Tenemos que asegurar que las medidas de reactivación no atrincheran los aspectos del sistema que no están funcionando, que no exacerban las desigualdades o las brechas de género, o que fomentan incentivos que fomentan un manejo subóptimo de los recursos naturales. Y finalmente, creo que necesitamos poder demostrar que los marcos internacionales y nacionales desarrollados para responder al cambio climático y para guiar el desarrollo sostenible llegan a funcionar a nivel de territorio. Muchas veces quedamos cortos ahí en poder responder a los diferentes contextos y necesidades de diferentes tipos de productores, en particular la agricultura familiar, que abastece provee 50% de los alimentos en la región y conforman más del 70% de las explotaciones agrícolas. Entonces, solo así, si logramos realmente bajar en el campo, hacer que la gente se active y que esas soluciones, como bien dijo Sandra, funcionen económicamente para productores, solo ahí vamos a poder lograr los cambios necesarios para un sector más sostenible. Muchas gracias, Kelly. Muy interesante. Vos mencionabas la necesidad de una respuesta holística e integrada, ¿no? Y justamente estaba pensando cómo la alimentación no se vincula solo con algo de vivencia y de salud física, sino que aborda un sinfín de otros aspectos, quizás no tan promocionados, pero sí súper necesarios, que van desde la salud emocional, el estado de ánimo, la cohesión social, la cultura, las tradiciones, ¿no? Eso me parece súper interesante y es algo que en lo cual tenemos que insistir, creo yo, para entender esto que mencionábamos, que la ruralidad o los alimentos no son el trigo, el maíz y el girasol únicamente, sino una gran variedad, como mencionaba también antes Sandra. Quisiera pasar a Oliver, y disculpen que miro a veces para otro lado, pero tengo mis anotaciones en un papel, y quisiera pasar a Oliver para que nos pueda comentar un poco desde su punto de vista cómo el financiamiento climático puede justamente fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales, fomentar la producción alimenticia doméstica, y cuáles son las líneas de trabajo que a su entender deberían ser promovidas, ¿no? Para poder también dar nuevas propuestas y apuntar hacia aquello que consideramos que es lo que tenemos que fomentar. Muchísimas gracias, Paz, por la invitación y un placer participar de este panel. Para hablar un poco sobre financiamiento rural y tal vez las sinergias entre financiamiento climático y la crisis de pandemia que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que la pandemia ha expuesto aún más algo que todos sabemos, que es la desigualdad inherente de nuestra región y en particular la brecha que hay entre lo urbano y lo rural, ¿no? Es una región que está rápidamente urbanizándose y mucha de la inversión pública realmente se enfoca en lo urbano, donde tal vez, para ser directo, el costo por beneficiario es menor, digamos, y todos sabemos que el desarrollo rural es un poco más caro, atiende a una población más dispersa y por lo tanto la inversión pública se ve cada vez más disminuida. Yo pienso que tenemos que repensar esto, tenemos que repensar a la inversión en desarrollo rural, no solo como una inversión en reducción de pobreza, sino una inversión en potencializar la agricultura doméstica y la producción doméstica de alimentos. ¿Cómo veo el vínculo, digamos, entre cambio climático y lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que el concepto de resiliencia, que entró mucho por el ángulo de cambio climático, estamos viendo qué tan útil y qué tan práctico es para cualquier shock que enfrentamos. Nadie se esperaba una pandemia de este tipo. Sin embargo, vemos que las comunidades rurales que han invertido más en su resiliencia están mucho mejor preparadas.
Pongamos el ejemplo, o sea, en cuanto llegó el shock de la pandemia, la primera recomendación a nivel mundial ha sido aislarse y mantener el menor contacto posible, digamos. Si pensamos en una comunidad rural que tal vez geográficamente está aislada y por lo tanto en cierta manera está en una posición ventajosa, siempre y cuando tenga la autonomía de poder producir alimentación y poder ser autosostenible, aunque sea por 1 o 2 meses, eso lo pone en una posición de enfrentar la pandemia mucho mejor posicionada que una comunidad que solo se dedica a producir productos para la venta y cuyo mercado se puede ver paralizado por completo y por lo tanto no tiene ni los productos para alimentarse ni los ingresos económicos para poder enfrentar la situación, y entonces va a tener que salir y va a tener que estar más expuesto simplemente para sobrevivir. Entonces yo creo que el concepto de resiliencia y que la inversión rural sí continúe, digamos, insertando al productor en mercado, sí insertándolos en cadenas de valor agregado, pero como hablaba Sandra a nivel nacional, también hay que hacerlo a nivel local de que consumamos lo que producimos. Y que tengamos esa capacidad de ser autosostenibles. Y ahí, digamos, la inversión en cambio climático se ha enfocado mucho en esto. O sea, de la poca inversión que hay para desarrollo rural, en el mundo de cambio climático, cuando hablamos en particular de adaptación a cambio climático, el pequeño productor sí es prioritario porque por naturaleza, por definición, que trabaja con los recursos naturales y por su situación socioeconómica, es la población más vulnerable. Entonces sí podemos canalizar recursos de cambio climático para trabajar estos temas. Y yo creo que es importante trabajarlo tanto, como decía antes, desde un nivel de reducir la vulnerabilidad, pero también potenciar la producción local y reconocer que el pequeño productor puede y debe ser un motor de la industria alimenticia y agrícola de cada país, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el financiamiento de cambio climático es la solución. Digamos, el desarrollo rural tiene problemas de muchas dimensiones. El cambio climático es una dimensión muy fuerte y muy transversal a este tema, y por lo tanto los que trabajamos en financiamiento climático podemos facilitar el acceso a este tipo de fondos que responden a la problemática, pero no podemos contar el financiamiento climático como la única solución, ¿no? O sea, hay que fomentar la inversión por parte de gobiernos, hay que fomentar la inversión por parte de las instituciones de desarrollo que trabajamos el tema, y fortalecer y complementar esto con fondos climáticos para que la visión realmente sea de desarrollo sostenible, de desarrollo a largo plazo, de un desarrollo que esté preparándose para enfrentar a crisis, porque van a venir cada vez más y más frecuentes, sean climáticas o como esta, que nos llegó inesperadamente, pero muchos de los mecanismos que estábamos trabajando de prevenir crisis climática o saber reaccionar ante crisis climáticas también resultan ser efectivas ante este tipo de situaciones. Entonces, en conclusión, creo que el financiamiento climático es fundamental para esta visión, es fundamental para fomentar el desarrollo rural y la inversión en el desarrollo rural, pero una vez más, no es la solución única ni la única fuente de financiamiento, sino que debe estar bien integrada. Lo dejo ahí, con todo gusto atiendo cualquier pregunta que tengan. Gracias, Oliver, y lo comparto totalmente, ¿no? Pensar únicamente, tanto sea en financiamiento o en políticas o en proyectos climáticos, pensar aisladamente o segregar la información y los esfuerzos, así que coincido completamente en unificarlo dentro de lo que es el desarrollo sustentable, me parece súper interesante. Estuvimos pasando por varios aspectos vinculados a la producción de alimentos a distintas escalas, pero como decíamos, el panel va más allá que únicamente ese aspecto de la ruralidad, del sector rural, y quisiera escuchar a Cristian Enríquez un poco, que hablarnos de los desafíos del sector del turismo, ¿no? Sabemos que el sector del turismo es uno de los grandes impulsores de la economía a nivel global, y para muchos estados y países es
incluso el principal económico con el que cuentan, y sobre todo para comunidades rurales. Pero a la vez, por lo menos desde mi desconocimiento en el sector de turismo, siempre que pienso en ese tipo de economía, pienso que lo mayoritario es el turismo más comercial, es donde hay, quisiera escuchar a Cristian que nos pueda contar tanto los desafíos que hay en este sector y las oportunidades de poder hacerlo y desarrollarlo para que sea no solo una fuente de ingresos, sino de desarrollo comunitario. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a los organizadores, a Carla Más, que la leí por ahí, por la invitación también. Le agradezco mucho la posibilidad, la oportunidad de poder estar acá. Saludo también a las compañeras y compañeros que están en distintos lugares ahí proponiendo las ideas. Me voy a referir rápidamente al tema del turismo, a nuestro juicio, y principalmente hablando desde trabajos que llevamos realizando. Creemos que las ideas, los procesos, las modas y los boom son principalmente consecuencias de antecedentes que inducen a ciertos cambios de comportamiento, ¿ya? Muchos de los que inducieron el turismo históricamente o por décadas lo han hecho inspirados en un modelo de turismo bajo un prisma eminentemente economicista. Modelo que desde la Fundación Manfred Max Neff nosotros llamamos de ruta de colisión, ¿ya? Y que normalmente ve y observa lo macro, ¿ya? Creo que este modelo convencional de economía que nosotros tenemos supone mucho, con suposiciones que suenan muy peligrosas, como por ejemplo suponer que los productos y los alimentos vienen del supermercado, ¿ya? Suposiciones complejas para estos tiempos de hoy, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo digo certificación, que si bien para algunas actividades productivas puede sonar y funcionar bien, en el turismo no tanto, puesto que la padronización que conlleva la certificación hace perder justamente la espontaneidad y la cotidianidad de los pueblos originarios y comunidades rurales y urbanas de pequeña escala que intentan integrar la cadena productiva del turismo, ¿ya? O por ejemplo, cuando en materia de turismo hablamos de calidad y trabajamos por la calidad y perdemos de vista la calidez, que hace que nuestras experiencias sean también importantes. Nosotras y nosotros trabajamos desde el turismo de base comunitaria, que no es una moda, y trabajamos para que no sea así. Trabajamos desde lo micro, porque entendemos que lo macro es la sumatoria de los muchos micros. Trabajamos desde una pertenencia y pertinencia cultural, con respeto por los pueblos originarios, pero también por las y los pequeños y pequeñas agricultoras tradicionales, familiares. Lo hacemos desde el sentido de economía, o desde una economía política, y no desde la crematística o una economía capitalista, derechamente. Hoy, en cierta medida, en el contexto que nos encontramos, las personas del espacio urbano venimos en cierta medida a darnos cuenta de lo bueno que tiene el espacio rural, ¿ya? Y lo cierto es que cuando las cosas andan bien, lo urbano se potencia en cierta medida. Y cuando las cosas comienzan a andar un poco mal, como ahora, lo urbano comienza a estar en crisis, ¿ya? Comienza a estar en crisis. Y esa crisis un poco comienza a posibilitar que lo rural cobre un otro sentido nuevamente. Y de nuevo vuelve la pregunta por lo rural. Y yo, para finalizar, quiero un poco dejar una pregunta a gobierno, a sectores públicos que trabajan en materia de turismo, y cuando hablamos de reactivación, quiero preguntar si, y hablamos de turismo,
quiero preguntar si en lo rural o en este turismo estamos buscando una nueva forma de hacer negocio. ¿Es eso lo que vamos a entender por reactivación? ¿O vamos a trascender a una mirada, como Paz decía al inicio, de desarrollo? Para despedirme, dejar una reflexión. Debemos repensar nuestras necesidades. Creo que lo hemos logrado en este tiempo de cuarentena, saber qué realmente requerimos, pero también tenemos que repensar nuestras expectativas en torno al turismo, nosotros y nosotras como demanda, ¿no? Y obviamente tenemos que repensar el desarrollo, y cuando hablo del desarrollo lo que quiero decir es que tenemos que repensar nuestros estilos de desarrollo, ¿ya? Y para ello requerimos miradas integrativas de respeto y modelos que respondan a los desafíos planetarios que tenemos como humanidad de cara a este siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, súper interesante. Me quedo con algo muy en mente, que es tanto pedir calidad como calidez. Me pareció que eso son dos palabras que agrupan un montón de cosas humanas, de, como os decías, si estamos buscando nuevos negocios o qué tipo de desarrollo estamos pensando, ¿no? Un desarrollo o mayores inversiones, ¿para qué y para quién? Lo mismo cuando se habla de actividades más bien extractivistas, como pueden ser los combustibles fósiles y generar mayor energía. Lo mismo con los alimentos, ¿para qué queremos más y en dónde lo vamos a poner eso que vayamos generando? Y bueno, cuando vos lo hablabas, me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Qué tipo de turismo queremos? ¿Para qué? ¿Para llevarnos qué de esa experiencia turística y de contacto comunitario, ¿no? Así que bueno, me parece que lo que quizás fue en poco tiempo, pero dijiste un montón con pocas palabras, así que te lo agradezco. Y me gustaría pasar a Silvia, porque me parece que has dado el pie ideal. No lo tenía así planificado, le iba a poner a Silvia para el cierre, pero me parece que Cristian nos dio el pie genial para justamente hablar un poco más de las comunidades, de los pueblos originarios, del rol de las mujeres en estos espacios rurales, ¿no? De pensar qué vínculo hay entre las actividades productivas y el desarrollo de estas comunidades, entendiendo no solo el gran valor del conocimiento y el gran valor que tienen las comunidades originarias por sus saberes, sino también la gran experiencia, la vasta experiencia que tienen para poder desarrollarse, vivir armónicamente dentro de los límites que nos da nuestro planeta, aunque muchas veces querramos mirar para otro lado y hacer como si esos límites no existieran. Así que bueno, Silvia, te escuchamos. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Silvia Lipa, soy de Bolivia, del norte de La Paz, de la Amazonía paceña. Voy a introducir este conversatorio. He estado escuchando a los panelistas, muy expertos, por cierto, muchas felicidades. Creo que soy la única mujer indígena en el grupo, pero me siento muy afortunada. Voy a leer una ley que ha sacado la Presidente, es la ley número 1307 del 29 de junio del 2020. Es una ley muy pequeña. Dice ley 1307, ley del 29 de junio del 2020. Decreta, me voy a ir a los puntos específicos, ¿no? Yanine Áñez Chávez, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Decreta ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera ante el COVID-19. Ya. ¿Esto qué significa? Significa que había un recurso económico predestinado a la explotación petrolera. Ese recurso pasa ya un 12% a los municipios, sabiendo de que Bolivia tiene muchos municipios. Les voy a leer la parte central de cómo se va a distribuir, ¿no? Son recursos económicos que ya han sido transferidos. Los recursos provenientes de la aplicación de la presente ley se administrarán en las entidades territoriales autónomas según sus responsabilidades y competencias establecidas por ley. Recursos que deben ser destinados con los siguientes fines. 50%
para actividades de prevención, atención y contención del coronavirus COVID-19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas, el 50%. El otro 25% en el punto 2 dice 25% a la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria. Punto 3. El otro 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia. Vale decir, este recurso se ha dividido en 3 partes, 50% para lo que es salud, 25% para el tema de reactivar seguridad alimentaria y reactivar la economía. Entonces estamos hablando de 3 puntos importantes que ya nomás están en nuestras manos, que son recursos que no son créditos, ya son recursos distribuidos en los municipios y esto va justamente al sector rural, a las comunidades indígenas. Para mí es una buena política, ¿no? En esto nosotros ya estamos trabajando, uno como municipio y otro con pueblos indígenas, reactivando la economía que ellos tenían, fortaleciendo lo que ellos habían perdido por esta pandemia. Nosotros aquí en Bolivia hemos estado paralizados y ya creo que son 5 meses de paralización, ¿no? Entonces, nos hemos fortalecido en cierta manera, estamos reactivando, ya nos ha pegado fuerte, hemos tenido pérdidas de personas, pérdidas en las comunidades de vidas, entonces, pero como dice, nos tenemos que volver a poner de pie, no podemos quedarnos ahí. Esto es una de las políticas que a través del Estado Plurinacional de Bolivia se nos está transfiriendo. Hay muchas otras políticas que nos ha llegado, ya sea en bonos, en víveres, entonces sí estamos pudiendo sobresalir en esta situación, ¿no? Y aplaudo esta situación yo de poder hablar de un tema netamente tal vez productivo o reactivar aquella economía que teníamos los pueblos indígenas. Y también lo que se me pide un poco es hablar del enfoque de género. En las comunidades indígenas, las que son más prestas a organizarse, a hacer cualquier actividad, son las mujeres, ¿no? Las mujeres estamos muy prestas a cualquier actividad que haya, ahí estamos nosotras organizadas, pudiendo recibir aquello que nos llega, pudiendo trabajar en comunidades. Y un factor muy importante en nuestras comunidades es que la mayoría lo hacemos en grupo, ¿no? Nos reunimos familias y entonces iniciamos una actividad. Tal cuales son las actividades que tenemos de la crianza de los peces actualmente, también de los huertos familiares en las comunidades, y eso se está reactivando, fortaleciendo a través de los municipios, y eso es a través del gobierno central, de una manera gratuita. No se le cobra nada, no se le vende nada, se le da al productor, ¿no? Para que ellos puedan trabajar, puedan hacer crecer esto y puedan ellos vivir, sobrevivir, mantener a la familia, ¿no? Y poder solventarse nuevamente para poder encaminar nuestra economía. Y hemos visto lo que decía el anterior panelista, de que sí hay una diferencia entre lo que es el urbano y lo que es el rural, ¿no? En las comunidades indígenas hemos aprendido a sobrevivir, se han cortado caminos, no ha habido comunicación, nos hemos quedado con lo que teníamos, pero hemos aprendido a valorar nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? A hacer aquello que hacían nuestros abuelos, a recuperar eso que tal vez lo estábamos dejando de un lado por toda la invasión y el conocimiento que viene desde afuera, ¿no? Lo colonial que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces hemos vuelto a hacer actividades que no estábamos haciendo de nuestros abuelos, tales en muchas situaciones en realidad, ¿no? En el tema de las comidas, de la caza, de la pesca, y de esta forma creo que nos hemos sobrepuesto. Estamos ya pasando, creo, esta pandemia, pero eso es lo que yo quería presentar al grupo de panelistas, y bueno, pues a seguir adelante. Nos ha dado fuerte esta pandemia, el COVID-19, no estaba previsto, no lo teníamos planeado, pero como alguien decía, las mujeres creo que somos las primeras en adaptarnos, ¿no? A una situación, y tenemos que aprender a sobrevivir, a adaptarnos y vivir con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a tener que, ser madres, al traer a los hijos, somos responsables de ellos.
¿no? Al traer y manejar el hogar somos responsables de esto y nosotros también somos responsables de nuestra economía comunitaria. Paz, esa sería mi aportación y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Silvia, súper interesante, sin lugar a duda, todo lo que estás mencionando, ¿no? Interesante también escuchar las distintas realidades de los países que cada uno de ustedes representa, de los sectores, de las temáticas que abordan. Igual se van encontrando los puntos en común entre todos, ¿no? Y este interés en buscar nuevos paradigmas que nos permitan desarrollar y potenciar economías que no sean únicamente pensadas en el aumento del PBI, sino que aborden muchísimo más que solamente ese indicador económico. Algo que mencionabas, Silvia, y que me parece súper interesante, son dos cosas que quiero resaltar, que son las que comentaste hacia el final, y creo que también van de la mano de lo que estaban comentando los panelistas anteriores. Vos hablabas tanto del vínculo con los alimentos, de recuperar esos alimentos quizás de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras tradiciones, y yo sumaba, mientras escuchaba en mi mente, sumaba a eso también las medicinas, los medicamentos, y pienso como muchas veces en las ciudades, hablando de estas diferencias, confiamos más en lo que nos vende una marca, una empresa, una industria, que en aquello que nos brinda la propia naturaleza, ¿no? Es como que comemos cualquier cosa y después nos tomamos un antiácido y pensamos que eso está lo suficientemente bien, en vez de revertir y decir, bueno, ¿por qué no me cuido desde desde el inicio, ¿no? Con lo que como y con cómo preparo mis alimentos. Y otra cosa que me pareció súper interesante es esto de aprender el COVID nos trajo claramente un freno a todo lo que podíamos tener planificado y nos ha llevado a una incertidumbre muy grande, ¿no? Que es muchas veces la incertidumbre que nos plantea la ciencia climática. Cuando decimos, bueno, el futuro es tan incierto porque no sabemos qué va a pasar con la sociedad, dependemos de múltiples factores. Y aprender a sobrevivir con esa incertidumbre y hacerle frente y avanzar aún sin tener todas las respuestas, creo que también es un desafío que como ciudadanía, como humanos, tenemos que enfrentar, ¿no? Poder soltar el miedo, la incertidumbre y seguir avanzando. Nos queda poder escuchar a Oscar Guevara. Él nos va a estar comentando algo que yo creo de antemano que va a poder también unir y que se va a vincular con todos estos temas que estamos mencionando, que es el tema de la biodiversidad, ¿no? Y de nuestras áreas naturales, protegidas, tan amenazadas por estas industrias que se fueron mencionando, tanto la agricultura intensiva como el turismo comercial. Silvia también estuvo hablando un poco de la extracción de los fósiles, y quisiera escuchar a Oscar que nos comente un poco de qué sinergias podés encontrar en estos sectores, justamente para que la reactivación económica no se base únicamente en lo que conocemos como más seguro, justamente, sino que podamos ir por otros senderos, por otros caminos, y no priorizar siempre lo que los economistas ya conocen, que es el fósil, la soja, etc. Te escuchamos, Oscar. Muchas gracias, Paz. Gracias a todos. Como último panelista, voy a intentar ser breve. Además que tengo una conexión a internet bastante regular. Y yo quisiera compartir con ustedes una reflexión inicial, y es que estamos en una época de la historia del planeta donde el ser humano es la principal fuerza transformadora. Es decir, nunca antes en la historia de este planeta que compartimos nosotros había sido una especie, en este caso nosotros como especie, la principal fuerza de transformación. Y esto es una reflexión inicial que creo que es tremendamente importante porque en el contexto de estos días estamos enfrentando tres grandes crisis que están precisamente asociadas a nosotros como fuerza transformadora. Uno, el cambio climático. Hemos sido nosotros, los seres humanos, los que a través de las diferentes alternativas que hemos escogido para nuestro desarrollo económico, como el uso de combustibles fósiles,
los cambios de uso de suelo, principalmente asociados a la agricultura, la forma como hemos construido nuestra ciudad, los procesos de urbanización, han tenido como resultado un cambio en la composición de nuestra atmósfera, ya generado lo que conocemos como cambio climático. Y esa es una de las crisis que enfrentamos ahora, la crisis climática. Pero tenemos otra crisis, la crisis de pérdida de biodiversidad, de cómo aceleradamente estamos llevando a la extinción a millones de especies. El último informe del panel global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos indica que las especies que conocemos, y esto es bueno recalcarlo, no se trata de toda la gran gama de riqueza de biodiversidad en el mundo, no, solamente las que conocemos, hay 1 millón de especies que están en riesgo de extinción. Y el principal motor de pérdida de biodiversidad, por supuesto, es la acción humana, principalmente los cambios de uso de suelo, la destrucción de los hábitats naturales, el cambio climático, por supuesto, la contaminación, entre otros. Y hay una tercera crisis, que es la pandemia. Y la pandemia también tiene una fuerte interrelación con esa fuerza transformadora negativa que somos en este momento los seres humanos. El COVID-19 es una enfermedad zoonótica, es decir, que tiene origen en animales, y en algún momento se dio un salto de esta enfermedad de los animales al ser humano. Y por supuesto, en la medida en que nosotros hemos acelerado esta degradación de la naturaleza, en la medida en que destruimos los hábitats de la vida silvestre, la medida que además traficamos con vida silvestre, pues progresivamente aumentamos el riesgo de entrar en contacto con este tipo de enfermedades zoonóticas. Entonces, por supuesto, en medio de esta triple crisis, la crisis de la pandemia, del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pues hay un factor común, y es nuestro profundo desbalance de la relación con la naturaleza. Y por supuesto, ahí el principal llamado es a que nosotros tenemos que tener una forma distinta de reconocernos, no solamente como parte de la naturaleza, que nosotros seres humanos somos parte de la naturaleza, no es la naturaleza y nosotros no, nosotros somos parte de la naturaleza, pero además que debemos hacer cambios transformacionales para revertir estas tendencias negativas y poder enfrentar estas crisis. Que solamente pequeños cambios incrementales, pequeños cambios de comportamiento, si bien son muy importantes, no son suficientes. Si nosotros no cambiamos de forma decidida, transformacional nuestra relación con la naturaleza, no vamos a poder mantener unas condiciones de bienestar y de equidad para todos nosotros como habitantes del planeta. Y por supuesto, en el contexto ahorita de la pandemia y de las alternativas para recuperación de la pandemia, tenemos múltiples oportunidades, pero yo no solo quiero llevar mi mensaje del contexto de la pandemia, sino en general de la triple crisis, de la crisis de biodiversidad, la crisis sanitaria y la crisis de cambio climático. Y es ahora, digamos, esta nueva forma de integrar varias ideas alrededor del rol de la naturaleza en lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Y esto va de la mano de muchos argumentos asociados a la importancia que tiene la naturaleza. Y es, por ejemplo, que en el contexto de cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza representan un alto porcentaje de las alternativas costo eficientes para la mitigación del cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida en que nosotros podamos conservar nuestras áreas naturales que representan también stocks o refugio, digamos, sitios importantes para la captura y secuestro de carbono, en la medida en que también podamos revertir esta tendencia de degradación de suelos y de cambios de uso del suelo que liberan emisiones de gases de efecto invernadero cuando tumbamos nuestros bosques, cuando tumbamos ecosistemas naturales, digamos, todas estas alternativas, no solamente para proteger y ojalá para restaurar la naturaleza, es la alternativa más costo eficiente que tenemos para mitigar el cambio climático. Pero no solamente eso, también en el contexto de la recuperación económica. De acuerdo al último reporte del Foro Económico Mundial, que se lanzó a principios de este año, el 50% del Producto Interno Bruto global depende de forma fuerte y directa de las contribuciones de la naturaleza, representadas en bienes y servicios de la naturaleza. Es decir, el 50% de la economía global está directamente relacionada
de estas materias primas, de estos recursos que vienen de la naturaleza. Y por supuesto, si nosotros progresivamente deterioramos esa base natural, pues también estamos afectando a la economía. Entonces, digamos, más allá de pensar, digamos, en la importancia de las áreas naturales y por supuesto de la importancia de mantener esta riqueza de esa red natural conformada por millones de especies, por todos estos diferentes tipos de arreglos de ecosistemas, etcétera, es que el bienestar humano y los procesos económicos dependen directamente de la naturaleza. Y por supuesto, estos servicios que nos brinda la naturaleza en su gran mayoría son irreemplazables. En la medida en que nosotros perdamos un ecosistema que permite la regulación hídrica para abastecer sistemas de agua potable en ciudades, en municipalidades, ese rol que brinda la naturaleza cuando se pierde no lo vamos a poder reemplazar por algo más. Entonces, por supuesto, además de reiterar la importancia de la naturaleza, es también tener en cuenta la irreemplazabilidad de buena parte de las contribuciones que la naturaleza hace por nosotros. Y tal vez para cerrar el último mensaje, asociado también para el contexto de la pandemia, es el contexto de planeta sano, gente sana. En la medida en que nosotros probablemente logremos brindar condiciones para revertir la tendencia negativa de pérdida de diversidad y que como humanidad nos pongamos de acuerdo para tener un planeta sano, podremos reducir significativamente el riesgo de futuras pandemias y por supuesto entonces tener unas mejores condiciones de salud para todos. Entonces también digamos reforzar el concepto de planeta sano y gente sana. Muchas gracias, Oscar. Incluso fuiste dando respuesta a algunas de las preguntas que nos llegaron por Facebook, que justamente abordaban el tema del cambio de uso del suelo, ¿no? Del avance también del negocio inmobiliario, todos temas que vos también de alguna manera fuiste mencionando, y me alegra porque me preocupaba que no íbamos a tener tiempo de tocar esos temas que estaban llegándonos las consultas, así que te lo agradezco, aunque no estaba premeditado. Me interesa esto que fue surgiendo de varios de ustedes, ¿no? Es el desbalance que tenemos con la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza, de tratar de estar buscando constantemente invertir en nuevas tecnologías disruptivas, innovadoras, el nombre que le quieran poner, cuando en realidad la misma naturaleza nos está dando las soluciones de evitar las inundaciones, de evitar las pandemias, de mantenernos saludables, de tener alimentos buenos y nutritivos. Y muchas veces se habla mucho de pensar fuera de la caja, tratando de buscar cosas nuevas, nunca vistas, y en realidad lo que quizás necesitamos es justamente mantenernos dentro de los límites y dentro del balance propio de la naturaleza, tanto en el sector rural como también dentro de las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población hoy en día, ¿no? Les quiero agradecer nuevamente por cedernos su tiempo, sus palabras en esta hora que estuvimos compartiendo. Se nos está terminando el tiempo que estaba previsto para el panel. Les agradezco porque lo pudimos cumplir en tiempo y me están pidiendo desde la organización de la semana, de todo este evento, que presente a los panelistas que van a estar dando sus palabras de cierre. Ellos son Alex Vilca, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, y Danilo Farías, abogado ambientalista, especialista en Derecho Comunitario Tradicional, joven líder y cofundador del Comité Juvenil de la Reserva Extractiva de Casurubá, de Brasil. Así que bueno, los dejo con ellas. Nuevamente les agradezco por su tiempo. Hola.
Los escuchamos. Quer começar, Alex, a falar? Por favor. Bueno, espero que me están escuchando. Pues un gusto saludarte, Danilo, a todos los organizadores, a quienes conforman Reactivación Transformadora. Estos días que están dedicados a conversar, a intercambiar experiencias, ¿no? Conocimiento, el cual se ha denominado la Semana por un Futuro Sostenible, Justo e Inclusivo. Quiero agradecer por hacerme partícipe. Considero que estos espacios son de mucho aprendizaje. Los necesitamos en esta coyuntura, yo creo, hoy más que nunca. Y pues todo lo que se ha expuesto desde las primeras horas, ¿no? A la cabeza de nuestros amigos Carlos y Manuel, luego Julio, Fiona y los últimos panelistas, creo que nos ha ayudado a poder entender y comprender, por lo menos de manera general, las distintas problemáticas socioambientales, económicas, sociales, culturales, que estamos atravesando los distintos países y dentro de los países, los pueblos y las nacionalidades indígenas. La situación, creo que pues para todos, se torna apremiante. Creo no tenemos más chance de esperar y de lograr cohesionar todas estas esfuerzos que quizás hoy por hoy han estado trabajando de manera unilateral, esfuerzos individuales en nuestros distintos países, pero creo que este es el momento post pandemia donde tenemos que articularnos a todo nivel. Y Contiocap es un ejemplo de esta idea de articulación en Bolivia. Las distintas movimientos, resistencia de los pueblos indígenas haciéndole frente al modelo económico extractivista, que por cierto es imperante en Bolivia y entiendo también en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos y el Caribe, pues no puede continuar en esa dirección, ¿no? Este virus no es una situación aislada, sino es claramente producto del modelo económico que hemos ido agudizando en los últimos años. Y quizás este es el llamado de la madre naturaleza que se manifiesta a través de estas enfermedades, estos virus que pues tienen que llevarnos hacia una transformación, ¿no? Hacia un cambio probablemente de paradigma. O sea, no podemos seguir insistiendo en algo que por muchos años, por muchas décadas, no ha funcionado. O sea, queda en entredicho estas aspiraciones de un desarrollo que viene pues matizado con distintas actividades como la minería, el petróleo, los monocultivos, las grandes construcciones de infraestructuras, ¿no? Entre ellas las megarepresas. Y Bolivia no es ajena a esa realidad. Y lastimosamente en los últimos años en nuestro país, proyectos como este están gravitando sobre los territorios de pueblos indígenas y las áreas protegidas, ¿no? En el anterior gobierno se ha dispuesto alrededor de 100 áreas petroleras en subasta. Se habla de llevar a cabo actividades de fracking en el sur de Bolivia. Se habla de construir alrededor 22 centrales hidroeléctricas en nuestras principales cuencas hidrográficas.
Bolivia es el segundo o el tercer país que encabeza las listas con mayor deforestación per cápita a nivel global. El año pasado hemos prácticamente incinerado alrededor de 6 millones de hectáreas que corresponden a la región amazónica y Chiquitanía en nuestro país, en lugares que pues son de riqueza incalculable. Entonces, esto para nosotros es una preocupación enorme y consideramos que eso obedece, ¿no?, a la flexibilización de un conjunto de normativas que benefician a estos sectores pudientes, como los que tienen interés en el agronegocio, la ganadería, la prospección y explotación petrolera, el seguir avanzando con grandes infraestructuras cada vez más en las profundidades del Amazonas. Entonces, eso es algo que nos tiene en enorme preocupación. Y las distintas luchas y resistencias que estamos encabezando los pueblos indígenas necesitan conocer a mayor profundidad el origen de estos proyectos, pero también conocer para poder formular cuáles serían esas alternativas que planteamos desde los distintos territorios para no continuar en ese rumbo que pues nos amenaza, ¿no?, a los pueblos indígenas, a la población global, amenaza a la biodiversidad. Nuestros ríos están contaminados, nuestros suelos están cada vez más contaminados, el aire está cada vez más contaminado. Entonces necesitamos, como ya han explicado muchos, ¿no?, entrar a hacer mayores esfuerzos desde los distintos niveles de gobierno, desde la sociedad civil sobre todo, para poder encaminarnos a estas otras actividades, aquellas actividades que no sean tan dañinas, tan lesivas contra el recurso natural que es, por cierto, agotable, ¿no? Prácticamente ya hemos quizás rebasado la capacidad que tienen estos ecosistemas tan frágiles como el Amazonas, pero seguimos insistiendo en lo mismo, y las poblaciones, sobre todo indígenas, cada vez estamos más empobrecidas. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando cuando se imponen proyectos mineros, petroleros, monocultivos, grandes infraestructuras, si nuestras poblaciones están cada vez más marginadas, más excluidas? O sea, ¿cuál es el momento en el cual de verdad vamos a ser partícipes e integrar, ¿no?, en la toma de decisiones, y no de promesas, de palabras, sino que eso de verdad tome en cuenta a todos los actores? Entonces, esto es lo que veo yo desde mi experiencia. La nación donde yo vengo es una nación que en los últimos 30 años ha apostado por otras alternativas económicas, en este caso el ecoturismo comunitario, el ecoturismo de base comunitario, y creo que eso nos ha permitido generar grandes réditos. Y nuestra nación indígena, que tiene alrededor de 1,000 habitantes, es una nación que ha hecho grandes aportes al Estado boliviano a través del pago de impuestos. Entonces, consideramos de que estas iniciativas que toman los recursos de la naturaleza de una manera distinta y que genera oportunidades de empleo, ¿no?, tenemos que seguir multiplicándolas. Y no solo es este tipo de actividades, o sea, la región amazónica nos permite, ¿no?, aprovechar esos recursos de una manera amplia, en distintas maneras. Entonces, yo creo que tenemos que a partir de ahora ser mucho más creativos, tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿no?, para poder aprovechar estos recursos, pero permitir que las poblaciones indígenas, originarias, campesinas y la población en general, pues empiece a ser protagonista de su propio desarrollo, aquel desarrollo de verdad, como dice el lema de este evento, que sea justo, que sea inclusivo, que sea sostenible, sustentable, y que pueda garantizar por muchos años más
¿no? La existencia de estos recursos tan valiosos que tenemos en esta región del continente sudamericano y centroamericano. Muchísimas gracias. Obrigado pela sua explanação, Alex. Gostaria de dizer muitas graças à Reativação Transformadora pelo convite. Eu sou Danilo Farias, eu sou advogado ambientalista e também cofundador do Conecta Juventude, que é um comitê de articulação da juventude no âmbito da Reserva Extrativista de Caçurubá, que é uma reserva ambiental que tem como principais agentes pescadores, marisqueiras e extrativistas, né? Eu tenho uma formação em direito das comunidades tradicionais, o que me deu, além de uma vivência com comunidades tradicionais aqui no Brasil, também uma expertise jurídica para isso. E nesse painel que a gente tem discutido aqui um pouco sobre a questão do desenvolvimento rural, é importante falar um pouco do lugar das comunidades tradicionais no Brasil. E falando de Brasil, o Brasil ele é um país plurinacional, pluricultural, melhor dizendo, mas ele não é plurinacional porque não entende algumas legalidades e realidades das comunidades tradicionais, o que inicia com algo que afeta muito as comunidades tradicionais por não terem a sua essência nem a sua forma de vivência vista na lei. Mas as comunidades tradicionais aqui no Brasil são inúmeras consideradas, né, porque são comunidades que têm ações que fazem delas mesmas elas e não outras comunidades, né? Nós temos inúmeras, como comunidades quilombolas, de pescadores, de marisqueiros, de ciganos, e até as próprias comunidades indígenas que são, né, centrais para a discussão aqui hoje. Mas eu vejo que, assim como as comunidades tradicionais têm lutado muito para direcionar uma espécie de governança no âmbito das suas realidades, eu digo governança como uma espécie de instrumento para compartilhar responsabilidades. Aqui, por exemplo, na comunidade de Caçurubá, a gente tem implementado isso de maneira interessante, porque a governança é uma forma de a gente tentar fazer construções coletivas e comunitárias que vão valorizar as nossas sensibilidades e até a nossa própria cognição. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser fundador de um comitê de articulação da juventude aqui, para que a gente pudesse pensar também a maneira como a gente reformula essas políticas que são importantes para até complementação do que o Alex estava dizendo. Então, assim, a gente percebeu que existia ausência de mulheres nesses espaços de governança, ausência de mulheres e de jovens. Então, como falar de coisas que afetam a mulheres e também a anseio dos jovens se eles não estão nesses espaços? Então, foi necessário a gente reformular o plano de gestão do território. Se tem uma coisa que está ligada às comunidades tradicionais, é também os territórios de tradicionalidade. Então, se a gente for falar de comunidade pesqueira, além do território onde elas vivem, que é de tradicionalidade, existe ainda o território de pesca. Então, a gente fala de oceano e a gente também fala de terra, que são coisas que são importantes para a gente construir uma nova visão desse desenvolvimento rural mais ecológico e mais resiliente. Para vocês terem noção, aqui na minha comunidade, a gente enfrenta um principal desafio, que é a questão da monocultura de eucalipto. Como o Alex mencionou, a gente tem fortemente esse traço desenvolvimentista vinculado à região, e o que tem afetado muito as comunidades, porque isso vai fazendo com que a gente perca território, vai fazendo com que a nossa biodiversidade ela desapareça, e também existem instrumentos para que esse material seja escoado, que afeta diretamente o território tradicional e o território pesqueiro. Então, isso faz com que essas comunidades sofram danos irreversíveis, e que, para isso, elas precisam se fazer presente em espaços de discussões públicos ou privados, para terem essas atividades mitigadas, e o que é fruto de uma política pública muito árdua, porque nem sempre todas as comunidades que são afetadas são contempladas nesse momento. E uma outra questão que eu acho que é muito salutar para o momento aqui atual é que
essas comunidades também sofrem com os impactos das mudanças climáticas. E para vocês terem um resumo, as mudanças climáticas aqui no território da Reserva Extrativista de Casturubá, que também integra o arquipélago de Abrolhos, a gente tem sofrido com o aumento do nível do mar e também com o aquecimento das águas do oceano. E isso faz com que os bancos de corais sofram um fenômeno chamado de embranquecimento dos corais. E isso faz com que a gente perca a nossa diversidade de pescados e também faz com que a pesca fique mais escassa. Isso a gente sofre afeto na nossa própria geração de renda e também na forma como o turismo se insere, né? Até mesmo o próprio turismo de base comunitária, como bem citado aqui nos painéis, nesse painel e no anterior. E aí, assim como no monocultivo de eucalipto, que a gente tem enfrentado isso de maneira que a gente tenta implementar uma governança do território tradicional e também da gestão da mitigação desses danos, eu me pergunto, enquanto jovem dessa comunidade, como que a gente pode inserir um espaço das comunidades tradicionais para discutir as NDCs, por exemplo, e também como que a gente coloca as comunidades também para figurarem a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. É muito difícil a gente perceber as comunidades tradicionais de modo geral nesses espaços e também colocando pretensões que vão atingir elas, porque, assim como a justiça climática fala, são comunidades vulneráveis que vão sofrer diretamente com os impactos das mudanças climáticas e a gente não percebe isso. Uma das questões que a gente entende que é central para que a gente faça parte dessa discussão é que os territórios tradicionais, quando eles bem geridos, eles são frutos de um grande instrumento de enfrentamento à crise climática, especialmente na questão de mitigação e adaptação. São territórios que são muito bem suscetíveis à questão da adaptação e também com práticas tradicionais que são adeptas à mitigação. Uma questão também é que eu vejo que os nossos próprios instrumentos, como o turismo de base comunitária e também a valorização do desenvolvimento regional e da geração de renda, é um formato que precisa ser ressignificado a esse modelo de desenvolvimento, mas que a gente também pode contribuir para uma cultura de uma nova legalidade, pensando a questão do desenvolvimento ecológico e também uma significação de um Estado ecológico de direito. E as comunidades tradicionais fazem isso desde sempre. Desde que existem, elas gerem espaços ambientalmente protegidos e estão vinculadas a isso. É essa a minha mensagem. Muitas graças, Alex, e também a Rodolfo aqui, panelista. Agradeço. Muchas gracias, Danilo. Gracias, Rodolfo. Pues como estamos en la parte final, conclusiva de esta jornada, quiero hacer extenso la invitación a todos quienes hasta estas horas nos siguen a través de las redes sociales, para que mañana nos vuelvan a seguir por el mismo canal, a través de las páginas de Facebook de Reactivación Transformadora, y poder seguir muniéndonos de mucho conocimiento, de mucha información. Todo este aprendizaje tiene que concretarse en cambios reales, verdaderos, y qué mejor que seamos desde la sociedad civil los que construyamos un mejor porvenir. Muchísimas gracias y pues hasta otra oportunidad. Eu que agradeço pela oportunidade e é um imenso prazer participar dessa organização e trazer um pouquinho da minha comunidade e da minha forma como eu tenho trabalhado ultimamente. Eu tenho feito parte de algumas redes também que trabalham com a questão da justiça climática, socioambiental, como o Youth Climate Leaders e também a LACLIMA, que é a Latin American Climate Lawyers for Mobilization Action, que é também parceira dessa iniciativa. Agradeço muitíssimo o convite, especialmente a Liliana, que está nos assistindo.